Ya, el señor abogado secretario va a dar cuenta de los documentos que han llegado a la comisión. Señor secretario, tiene la palabra. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta en esta sesión. En primer término, mensaje de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile con urgencia simple. Se ha presentado también la urgencia de calidad de suma para el presente proyecto, que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, como para el proyecto sobre acceso a la información pública. Han ingresado las siguientes mociones: la que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para imponer a diputados y senadores la obligación de someterse anualmente a exámenes de control de estupefacientes o sustancias psicotrópicas; la que modifica el reglamento de esta Cámara para incorporar medidas de transparencia, publicidad y funcionamiento de la corporación; la que modifica la Ley Orgánica del Congreso Nacional para regular los efectos del permiso por paternidad en el cómputo de quórum y mayorías; modifica el reglamento de la Cámara de Diputados en materia de ejercicio del permiso postnatal parental por parte de sus miembros. Confirma su asistencia en esta sesión el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, acompañado del jefe de la División Judicial, señor Héctor Meri, Simón Artar, jefe del Departamento de Asistencia Jurídica, Roberto Rodríguez, jefe del Departamento Judicial. Asiste en calidad de oyente la señora Francisca Ruiz, ella trabaja en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Se han recibido también diversos oficios. Mediante oficio 565 se responde oficio 50 de esta comisión, referido a la presentación de la señora Jenny Barría en relación con el proceso licitatorio del servicio de mediación familiar en la ciudad de Temuco durante el año 2018. También se responde oficio 61 de esta comisión, referido a dichos vertidos por el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Oficio del Ministerio de Secretaría General del Gobierno, por el cual responde oficio de esta comisión referido a sitios web financiados por el Estado en cuanto a matrimonio igualitario y ley de identidad de género. También se responde por parte del Consejo de Defensa del Estado una consulta de la comisión en cuanto al estado de avance de los trámites de cumplimiento de la sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Poblete, Vilches y otros de 8 de marzo de 2018. Y varios informes incumplimiento de la ley de presupuesto, informando acerca de los resultados de la gestión de las corporaciones de asistencia judicial, informe glosa 5, glosa 3, glosa 5C, programa 01, todos del Sename, glosa 14, glosa 05B, programa 01, glosa 13, programa 01, glosa 4, Sename, también todas del segundo semestre del año recién pasado. De la División de Carabineros remite información glosa 4 del presupuesto de Carabineros de Chile, y Gendarmería informa glosa 5, programa 01 del año 2019. También tenemos un oficio de Senda sobre glosa presupuestaria 05, partida 5, capítulo 9 al 31 de diciembre de 2018, de la Fiscalía Nacional, por lo cual remite informe sobre glosas de la ley de presupuesto relativas al Ministerio Público, y de Gendarmería de Chile también, que complementa sobre cuarto trimestre del año 2018. Hemos recibido una comunicación, un correo de la señora Diana Medel, ella es directora de la ONG Firmamento Sociedad Civil de Chile, defensora de los derechos del niño. Ella remite copia de una carta abierta que ella dirigió al presidente de la República sobre rechazo al proyecto Big Data, la alerta infancia con información de niños, niñas y adolescentes. Finalmente, una comunicación del Instituto Nacional de Derechos Humanos hace llegar la publicación de la actividad legislativa en Chile, principales informes del INDH al Parlamento 2018. Eso es todo, señor presidente. Muy gentil, señor secretario. ¿Sobre la cuenta? ¿Nada sobre la cuenta? ¿Varios? ¿Alguna temática? ¿Nada? Ya, nada sobre varios. Entonces, vamos a abocar a la presente sesión. Es que tiene como propósito continuar con la discusión y votación, en particular el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. Boletín 12.092-07, que tiene suma urgencia. Para estos efectos, y damos la bienvenida al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, sea bienvenido. Su secretario de Justicia, don Juan José Osa, jefe de la División Judicial, don Héctor Meri,
a la jefa de Departamento de Asistencia Jurídica, Simón Hartag, y no saludamos nada al jefe de Departamento Judicial. ¿Vos estás también? Ah, Roberto Rodríguez, ya, estamos todos entonces, equipo completo. Ya, señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, bienvenido sea a esta comisión. Le vamos a dar la palabra con respecto a algún tema o estábamos votando. ¿Dónde habíamos quedado? Ya, aquí quedamos. Vamos, dicen los numerales 1 al 6 del artículo primero del proyecto. Fueron votados. Quedando pendiente la votación de los numerales 7, 8 y 9 a la espera de las indicaciones comprometidas por el Ejecutivo en materia de fedatarios. Señor ministro. Presidente, la verdad es que la información que yo recibí era que antes de votar fedatario, era importante que el Ejecutivo pudiera explicitar y, por así decirlo, justificar bien la propuesta que ha hecho, tanto en la creación de nuevos oficios como en la de fedatario, para que a partir de las inquietudes que pudiéramos recoger del debate, nosotros pudiéramos construir una propuesta alternativa. Yo quiero desde ya señalar que estamos abiertos a esa posibilidad. Solo quisiéramos, para los efectos de precisar cuál es el sentido y la justificación, diputado Gil, que tiene esta iniciativa, volver sobre ciertos conceptos básicos, tratar de hacerlo lo más breve posible para ver dónde se produce la inquietud que algunos pudieran tener al respecto de esta institución que se está creando. El proyecto, en lo fundamental, apunta, entiendo que tienen ustedes copia de esta presentación. No es una buena fotocopia porque está la mitad no acá. Queremos saber qué dice la otra mitad. A ver si lo aprueba. Ah, ya. La primera página. La primera página. Pero en la parte. Bueno, en lo fundamental, el objetivo y el sentido del proyecto, mirado sobre todo desde el punto de vista de las personas, y eso es un tema que todos conocemos bien, lo que buscamos es un mayor acceso a los servicios notariales. Le hacemos un especial énfasis a las personas, pero solamente de paso, es muy importante para lo que es la circulación de actividades económicas, comerciales y otras, un sistema notarial expedito. Es parte de las cosas que estos indicadores internacionales sobre cómo funcionan las economías tienen siempre presente. Y en eso nosotros creemos que es algo también a destacar. Pero lo fundamental es acceso a los servicios, es facilitarle la vida a la gente en la tramitación de muchas exigencias legales, reducir los tiempos que se dedican al traslado, reducir los costos, para lo cual se introducen distintos aspectos, sobre todo de carácter competitivo. Mientras más alternativa, mientras más oferta haya, más posibilidades van a tener las personas de tener mejores servicios a un costo inferior. La mera creación de nuevas notarías, que ha sido un poco el trámite que se ha seguido en el pasado, no es suficiente. Nosotros creemos que el régimen notarial tiene que cambiar en sí mismo, en forma bastante radical y concreta. Y además, porque no basta con que en un lugar se instale una notaría para asegurar un buen servicio. Lo que garantiza que haya un buen servicio es que hayan distintas alternativas para quienes necesitan de la certificación de algunos antecedentes. De las actividades que desarrollan los notarios, el grueso de ellas, el 64%, corresponde a actividades que se conocen como actividades de mesón, es decir, actividades que son meros trámites, que de hecho los llevan los funcionarios de las notarías y las firman separadamente los notarios. El 83% de las personas dice que alguna vez ha estado con un notario cuando ha tenido que tramitar alguna certificación. Y es porque como operan las notarías así, la gente que va a hacer los meros trámites no necesita ni conversa ni recibe asesoría, sino que simplemente el funcionario le lleva los papeles al notario y así es como opera. También
hay lugares en donde la actividad registral no es necesariamente muy intensa, que hay poca, y por lo tanto también eso empieza a abrir la posibilidad de tener otro sistema alternativo de ministro de fe que se haga cargo de esa situación. Y al mismo tiempo, la mantención de una notaría tiene algunos costos fijos, porque llevar los repertorios, hacer funcionar los distintos servicios registrales hace que los costos en que se incurran sean mayores. Por lo tanto, no siempre se va a justificar que en todos los lugares existan notarías, pero sí que haya certificaciones de fe de aspectos que son bastante cruciales para llevar adelante estos aspectos. Esto nos conduce a nosotros a pensar en la conveniencia de ver cómo se constituyen y se crean las notarías y cómo abrir espacio a un nuevo ministro de fe que pueda hacerse cargo de estas situaciones, facilitando la labor de la notaría para que se concentren en lo propio, en lo que es medular para la seguridad y certeza jurídica, que son los aspectos registrales, los repertorios, y abrir espacio para las otras. El dato actual está ahí incorporado: comunas sin notarías, luego del decreto 1515, el último decreto que se promulgó y que todavía no sale de la tramitación de la Contraloría. Nosotros hemos introducido propuestas de cambio, esperamos que esas sean acogidas finalmente. Nos va a dejar con que hay 130 comunas sin eso, sin contar esas, la cifra es de 160, ahí está el número de personas, que va a quedar 1.252.000, y el porcentaje de comunas de 40.000 o más cubiertas va a quedar en el 100%. Y eso, por lo menos, es algo positivo desde el punto de vista de la presencia de notaría. Sin embargo, en lo que refleja la relación de existencia de notarías con la actividad que se desarrolla en ella, se ve en la desproporción que existe en el cuadro que están mirando ahora. No sé si ese está bien recogido en el documento. Si comparamos solamente Maipú con Santiago, se van a dar cuenta que hoy día hay 2 notarías en Maipú y 38 en Santiago, y con la última creación de notarías va a quedar en 4 versus 38. Si reparamos en el número de habitantes versus notarías, la proporción es simplemente inmensa. Es una brecha demasiado grande. Y uno aprecia que, por lo tanto, este elemento de consideración de la población no ha sido el que se ha tenido presente en la forma como se crean las notarías, sino que se ha tenido en cuenta la actividad económica principalmente. Hay, por otras razones, incluidas las del decreto 1515, una buena cantidad de notarías con un menor número de habitantes, como las que ahí se presentan, y que tiene alguna justificación. ¿Por qué esas y por qué no otras? Es una pregunta que uno se hace y que no tiene respuesta. Y por lo tanto, nosotros hemos creído conveniente revisar el mecanismo actual de designación de nuevos notarios. Hoy día las disposiciones del Código Orgánico básicamente le atribuyen al presidente la facultad de crear una nueva notaría, pidiendo para ello un informe favorable de la respectiva Corte de Apelaciones. Y con él se puede crear una nueva notaría. El informe puede ser pedido por el presidente o emitido por la Corte, en cuyo caso no necesita pedirlo nuevamente el presidente. Eso es básicamente lo que se contempla. Lo que nosotros estamos pensando es hacer algo un poco más contextualizado con las realidades que configuran hoy día los distintos territorios, que no dan cuenta solamente con los factores que hoy día se han utilizado, que aparentemente están centrados en solo la actividad económica. Nosotros pensamos que el criterio fundamental para desarrollar tiene que estar recogido de varios elementos de juicio. La actividad económica, por cierto, ¿no? Si no hubiese actividad económica, la densidad de actividad jurídica es menor y por lo tanto no requiere de notarías, y probablemente habrá siempre comunas que no las van a tener. Pero, y por eso ahí se puede justificar un ministro de fe alternativo. Pero junto con la actividad económica necesitamos también un adecuado acceso, proporcionalidad territorial y económica, desconcentración urbana,
Esto es un factor muy importante. Hay comunas que tienen todas sus notarías en 4 manzanas, en torno al centro, y sectores poblacionales que han crecido y se han desarrollado intensamente en los últimos años, no tienen acceso a estos servicios. Las ciudades están muy mal diseñadas y creemos que es necesario incorporar el concepto de desconcentración urbana para la definición de nuevas notarías. Y por el otro lado está el tema rural. También hay comunas que tienen una realidad rural muy fuerte y que sin embargo son dependientes de otras para poder llevar adelante muchos servicios. Yo me tocó conocer a muchas de ellas en el pasado y creo que a ustedes les puede pasar lo mismo en sus respectivos distritos, en que claro, las comunas grandes concentran todo y hay comunas más chicas, rurales, que al final son todas tributarias de las grandes ciudades y no tienen vida propia y no pueden desarrollarse debidamente, por eso es que la desconcentración rural es muy importante. Se elimina el requisito de favorabilidad de la Corte de Apelaciones, sí, se considera que debe opinar y se pide un informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre la realidad, conveniencia para hacer esta definición. La Fiscalía Nacional Económica tiene cierta expertise en estas materias, podemos volver sobre esto más adelante, en relación a cómo se deben crear ciertas actividades atendidas a la realidad de cómo funcionan los mercados, la actividad económica, la actividad productiva, la concentración de las tareas, todo lo cual puede ser un antecedente útil y necesario a la hora de definir la creación de una nueva notaría y por eso hemos considerado esa opinión. En relación a los fedatarios, que ha sido quizás la institución más novedosa que ha incorporado este proyecto, porque de alguna manera los mecanismos de designación de notarios, la tecnologización, muchos de los aspectos que trae el proyecto que implican una verdadera modernización, estaban de alguna manera instalados en los proyectos que ya se habían presentado y en el debate. La idea de los fedatarios quizás es una idea nueva y es la que ha generado las mayores dificultades. Y muchos la asocian con una cierta mayor liberalidad, como existe en otros países, fundamentalmente los países anglosajones, en donde uno abre una puerta y detrás aparece alguien que tiene timbre y hace certificaciones de fe. La verdad es que nosotros no hemos seguido ese modelo, el modelo anglosajón, porque los fedatarios son verdaderos notarios, que no se pueden llamar notarios porque tienen funciones distintas, pero desde el punto de vista de las exigencias, requisitos y condiciones para llegar a ser fedatario son más difíciles que probablemente las que se cumplen para ser notario hoy día. Y por lo tanto se trata de buscar a alguien que ayude a esa competencia, a incentivar el mejor trabajo y la mejor atención de las notarías y de las certificaciones de fe para la gente, aumentar la oferta y facilitar el acceso que se tiene, que es una de las restricciones, sobre todo en las ciudades más grandes, para lograr eso, o en las ciudades de connotación rural, y particularmente con lo que nosotros antes mencionábamos. Nosotros recordamos que aquí estamos hablando de las actividades de mesón, que son aquellas que no tienen nunca un contacto con el notario, y por lo tanto un ministro de fe de estas características, con las exigencias que trae el proyecto de ley, bien puede dar fe de una manera responsable a los requerimientos de estos servicios. De hecho, por lo demás, en nuestra actividad hay muchos certificadores de fe en el sistema que se han ido instalando en legislaciones separadas. Aquí hay un listado de ellos: inspector del trabajo, el oficial de registro civil, el secretario municipal, el presidente del sindicato, el cónsul, funcionarios del CERNAC, del servicio electoral, del TRICEL, de INDAP, otros de la dirección del trabajo. En fin, hay en la medida que ha ido siendo necesario, se ha abierto esa posibilidad. Y de hecho, sobre todo apuntan a aquellos aspectos que dicen relación más bien con certificación de hecho que con actividad registral. Cuando hay actividad registral, siempre el criterio del legislador ha sido dejarlo en el notario. Y nosotros mantenemos esa filosofía. Creemos que eso es lo que le da tranquilidad a nuestro sistema jurídico. La certeza viene de eso. Eso no lo tocamos, pero sí todo aquello que dice relación con certificaciones que dicen relación con requerimientos de la ley para las personas,
certificaciones de firma y otras autorizaciones, esas sí estamos nosotros abriendo la posibilidad a que los fedatarios puedan hacerlo. En la reglamentación, la verdad es que no se definen los fedatarios, hay un par de artículos que se refieren a ello porque la reglamentación de los fedatarios es similar a la que se aplica para notarios, conservadores y archiveros. Y por lo tanto, en las distintas disposiciones se empiezan a ver que las normas que se le aplican son las mismas. Para la fiscalización, para la rendición de los exámenes, en los requisitos, en las inhabilidades, la obligación de rendir fianza, residencia, declaración de patrimonio de interés, prohibiciones de distintos tipos, inhabilidades varias, suspensiones, cómo se obtienen los permisos. Al final, la reglamentación, por eso que es rigurosa y exigente, es equivalente a las de los notarios. Y por lo tanto, estamos nosotros creando un ministro de fe con condiciones exigentes y debidamente regulado. Las atribuciones, aquí están enumeradas, básicamente son algunas de las que tienen los notarios, por así decirlo, la mitad. Me parece que son 6 de 11, para ser más exacto. Y son las que aquí están señaladas. Dar fe de los hechos para que lo fueran requeridos, que son como la más habitual. Autorizar las firmas en documentos privados. Levantar inventario solemne. Efectuar protestos de letras de cambio y demás documentos mercantiles. Notificar los traspasos de acciones, constituciones y notificaciones de prenda que se les puedan solicitar. Y asistir a las juntas generales de accionistas de sociedades, que hoy día lo hacen los notarios, pero no sé cuánto van realmente a esa junta. En materias de requisitos para ser fedatario, se establecen los mismos requisitos como se señala en el artículo 4663 bis que se propone, que aquí se ha reproducido. Estar en posesión del título de abogado por al menos 5 años. Hoy día un notario se le requiere 1 año de ejercicio de la función de abogado. No encontrarse afecto a las inhabilidades que están establecidas. Aprobar el examen de conocimiento jurídico, todos lo tienen que aprobar, y otras que pueda establecer la ley. Es decir, estamos siguiendo el camino más exigente que el que hoy día se establece para los propios notarios. Inhabilidades las hay que hoy día ya se establecen para los notarios, pero se le agregan varias, como están en este documento, que son las que están subrayadas. Todas las que están subrayadas en el documento que ustedes tienen son nuevas y que dicen relación también con la realidad actual. Los que están, los deudores sometidos a procedimiento concursal de liquidación, los que estuvieran en un cargo público pero habrían cesado en él por haber sido despedidos por calificación deficiente, por una medida disciplinaria, los que han sido destituidos de los cargos de notarios, fedatarios, conservadores o archiveros, los que hubieran prestado servicio en la respectiva Corte de Apelaciones como funcionarios titulares, suplentes o interinos, o como abogados integrantes por 1 año contado desde que se produjo el cese efectivo, y los que hubieran prestado servicio directivo en la administración del Estado hasta el 3er nivel jerárquico, su equivalente, por el plazo de 1 año a contar del cese efectivo de su cargo. En la designación es más abierta que la de los notarios, más expedita. La Corte de Apelaciones abre un periodo de inscripciones, las personas que cumplen con los requisitos se presentan y, verificado el cumplimiento, pasan a ser fedatarios por un periodo de 3 años. Esto se regula por autopordado, en fin, como corresponde, y la Corporación Administrativa lleva un registro de fedatarios vigente para que cualquiera pueda consultar la existencia de él. Respecto de cómo se desempeñan, tienen una serie de exigencias propias, como ya hemos dicho, de los notarios. Habrá un auto acordado que también regulará la forma de estandarizar sus actuaciones y diligencias y la forma de atender al público. Y se establecen algunas obligaciones de transparencia y publicidad: sitio web, correo electrónico, firma electrónica avanzada y la obligación de informar trimestralmente al Ministerio de Justicia de los aranceles de las distintas actuaciones que realice. Esta información, además, el Ministerio debe publicarla en su página web. Y no tienen limitación territorial como la que existe para los notarios, que es la propia del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones.
En el marco regulatorio de los fedatarios, ya hemos dicho, las normas que se establecen en este proyecto, que son aplicables también a los otros certificadores de fe. El que lleva el control más específico son los fiscales judiciales, el fiscal judicial y a través de los fiscales judiciales de las respectivas cortes de apelaciones. Tiene la Fiscalía que elaborar un plan de supervisión y control que incluye a todos los ministros de fe que se mencionan. Y hay sí obligaciones nuevas que se establecen hoy día, aparte de las inspecciones a los respectivos oficios, las reclamaciones de los usuarios, la realización de encuestas de satisfacción de los usuarios, la realización de auditorías externas anuales que deben someterse a la gestión de estos funcionarios, la propia consulta y revisión de los repositorios de documentos, así como el cumplimiento de los aranceles de precios que hayan sido fijados por la autoridad respectiva y en general del cumplimiento de las demás normas reglamentarias que afectan a su actividad. Esta información se tiene que entregar oportunamente a quien deba hacer la fiscalización, le hacen los fiscales. En limitaciones tienen que rendir fianza, igual que los notarios, conservadores y archiveros, tienen que hacer declaración de intereses y patrimonio, deben poner siempre a disposición la información referida al número y tipos de actos, actuaciones y otros trámites que se realicen como parte de sus funciones. No pueden prestar servicio a aquellos lugares donde son o han sido en el último año miembros de una oficina de abogado o una actividad o una relación profesional con quienes hayan desempeñado esa profesión, y tienen restricciones para comprar también los bienes en cuyo litigio hayan intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio, aunque sea en pública subasta y donde ellos hayan tenido participación. Hemos recreado con mayor detalle, con una mayor justificación, el mecanismo para reiterar que lo hacemos pensando en que esta figura nueva y la forma de crear nuevos oficios se haga desde luego en forma seria, rigurosa y profesional, que estamos creando un ministro de fe hecho y derecho, no cualquier persona que va a hacer cualquier cosa, que va a estar sometido a una supervisión y control exigente, y que creemos es clave para asegurar el acceso, la simplificación de la vida, el evitar los traslados y sobre todo los altos costos que hoy día se pagan por los servicios notariales y registrales. Nosotros creemos que aquí hay una gran contribución que esperamos pueda ser asumida en este proyecto, y por cierto, entendemos que lo que estamos presentando no es un dogma de fe, sino que es una propuesta para abrir el sistema notarial de una manera moderna, responsable, que cumpla los objetivos, que en esto no creo que hayan diferencias de opinión. Siempre las diferencias de opinión se producen respecto de los instrumentos, de los caminos que se escogen. Estamos convencidos de que aquí hay una oportunidad para que le demos una respuesta a la gente que ha mirado con mucha simpatía la voluntad tanto del Congreso como del Gobierno de avanzar en un sistema moderno que, como hemos dicho, fue muy simple, le haga más fácil la vida a la gente. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Voy a dar la palabra al diputado Zafirio. Gracias, presidente. Bueno, la comisión ha estado debatiendo ya a largo tiempo este proyecto. La verdad es que al comienzo se hizo bastante más complejo asumir esta nueva figura del fedatario, que es donde ha estado centrada prácticamente la discusión. Pero uno se ha ido formando intelectualmente la idea de salir de esta caparazón casi inexpugnable que han sido en la historia registral de nuestro país los notarios. Y también, en lo personal, uno ha tenido que abrirse a pensar en instituciones nuevas que no son a las que uno tuvo acceso o formación en la universidad, digamos. Y eso no es un proceso tan sencillo tampoco, digamos, porque siempre haciendo este ejercicio bajo la amenaza
de causar un daño irreparable a la fe pública. Y esa amenaza, de alguna manera también a uno lo hace ser un poco más conservador en los cambios para no generar un efecto no deseado. Y yo en general estoy muy de acuerdo con la filosofía del proyecto y con la institución de los fedatarios, pero sí tengo tres preocupaciones que quisiera plantear y una modesta proposición. La primera preocupación es que no parece lógico que haya un número ilimitado de fedatarios en el país. Es decir, que no esté acotada la creación de fedatarios en términos cuantitativos. Lo segundo es que no me parece tampoco que el fedatario pueda ejercer su función en cualquier lugar del territorio nacional, que no esté limitado su, llamémoslo así, territorio jurisdiccional, que podrá ser la comuna, podrá ser el territorio jurisdiccional de la corte en que tenga competencia la jurisdicción, la corte respectiva, en fin, hay muchas formas de definirlo territorialmente. Lo tercero es definir, desde mi punto de vista, con mayor precisión, incluso haciendo nominativamente, digamos, definiendo nominativamente cuáles son las facultades de los fedatarios, con una cláusula o con una norma final más genérica, en el sentido de poder incorporar aquellas acciones que, similares a las enumeradas taxativamente, sean de similar estándar, digamos, en términos de exigencia. Esos son los tres temas que me preocupan. Y la proposición que de alguna manera ha salido también durante la conversación, durante el debate en la comisión, es que el país tiene cierta institucionalidad en todas las comunas que es, a mi juicio, susceptible de poder ser utilizada. Y yo lo planteé, creo, en alguna sesión, ¿por qué no dar, o sea, sin prejuicio de crear la figura de los fedatarios, ¿por qué no garantizar la presencia de fedatarios en todas las comunas del país, dándoles esa condición a los secretarios municipales? Cada comuna tiene su municipio, tiene su estructura municipal, tiene su dependencia y tiene controles desde el punto de vista administrativo, y eso podría significar, al darle la calidad de fedatario, simplificarlo en aquellas zonas en que sea muy poco rentable, incluso ya no ser notario, sino que ni siquiera ser fedatario. Hemos visto aquí la población de las comunas de las comunas más pequeñas, y claramente ahí hay comunas en que ni siquiera de fedatario. O sea, si no tenemos la posibilidad de que algún funcionario que sea remunerado, como por ejemplo, lo cito solo a modo de ejemplo, el secretario municipal pueda cumplir esa función, probablemente ni siquiera vamos a tener fedatarios ahí. Y lo último es también la opción de poder dar esa misma condición a los oficiales civiles. De tal manera, el registro civil es un servicio que tiene bastante presencia a lo largo de nuestro país. El ministro lo conoce bien, y podría ser que los oficiales civiles también pudieran tener esa calidad. Eso. Gracias, diputado Zafiro. Sí, diputado Díaz, después diputado Fuenzalida. Diputado. Gracias, presidente. Agradecerle al ministro, al subsecretario, a sus asesores, la presencia de la comisión y la exposición, que ratifica las ideas originales del proyecto. Yo sigo exactamente donde estaba. Yo creo que efectivamente tenemos nosotros un sistema de fe pública que no ha recibido grandes cuestionamientos desde el punto de vista sustantivo, es decir, no es un sistema que esté en crisis en términos de garantizar la fe pública. Los problemas que tenemos son de acceso y de costo, y por tanto lo que tenemos que resolver es eso, cómo mejoramos el acceso y cómo disminuimos los costos, particularmente desde la perspectiva del ciudadano y lo que se ha planteado acá. Pero no es un sistema que esté fallando en el cumplimiento de sus objetivos de otorgar fe pública y que sea un sistema creíble y legitimado.
Hay un capítulo bien sustantivo del proyecto que me parece bastante relevante y que creo que estamos bastante de acuerdo, que tiene que ver con todo el nuevo sistema de nombramientos de notarios. Y creo que es transparente, creo que avanza significativamente y ahí hay un paso bien medular que este proyecto da y que yo celebro. Pero respecto del tema de acceso y costo, a mí sigue sin convencerme la fórmula que plantea el Ejecutivo, porque hay un camino que plantea que es correcto, es decir, que en las próximas notarías que se creen haya un criterio de desconcentración territorial, me parece razonable, no es, voy a poner un ejemplo, aquí mismo en este distrito, en Placilla, en Curauma o en distintos sectores de la comuna que están bastante alejados del plan de Valparaíso, no hay notaría. Y eso podría resolverse por la vía de que en lo sucesivo, cuando se cree notaría, se haga con jurisdicciones territoriales más acotadas. Yo entiendo que eso el ministro plantea como algo que está presente en el proyecto que yo comparto. Pero creo que en lo demás, la idea de crear una figura que se denomine fedatario, que tenga la capacidad de cumplir con una parte de la actividad que desarrollan los notarios y que correspondan a actores o agentes privados, a mí me parece que no solamente no resuelve el problema, sino que nos puede poner en más problemas. Y yo más bien creo que lo que hay que hacer es mirar el problema desde otra perspectiva, y es cómo acercamos la función de certificación de fe a un menor costo y más próximo a las personas. Y yo creo que el ministro dio un ejemplo que va en esa dirección. Todos los casos que el ministro puso como ejemplo funcionarios públicos, salvo el presidente del sindicato, son funcionarios públicos. Son funcionarios públicos, sin excepción. Salvo el caso del presidente del sindicato, que debe tener una función fedataricia, no sé cómo sería como la que tienen los presidentes de la Junta de Vecinos para certificar la residencia. No debe ser algo de una envergadura relevante para el negocio jurídico. Todos los demás son funcionarios públicos. Entonces yo creo que es perfectamente posible que los fedatarios correspondan o sea, es decir, entregarle esta función de certificación de aquellas labores que se le entregan en el proyecto de ley de los fedatarios a funcionarios públicos. Planteó el diputado Zafiro, los secretarios municipales, yo entiendo que ellos no estaban muy de acuerdo, ¿no? O era el juez de policía local, no me acuerdo, policía local. Puede ser una alternativa. Los oficiales del registro civil que están, si no me equivoco, en el 80% de las comunas, pero no veo ninguna necesidad de crear una función privada. Una función privada. Yo creo que eso resuelve el objetivo del proyecto, es decir, de mejorar el acceso, porque eso quiere decir que en cada rincón, en cada comuna va a haber a lo menos una persona que va a otorgar fe pública respecto de actos que no son cubiertos por notaría o donde no hay notaría. Incluso es autofinanciable, porque con los ingresos usted puede dotar de del funcionario en aquellos lugares donde no lo hay, con los aranceles que se cobren por esta función. Es decir, no implicaría, donde requiera reforzar la dotación, no implicaría detrimento ni disminución de las arcas fiscales, por el contrario. Porque respecto de la figura del fedatario público hay muchas cuestiones que a uno, muchas aprensiones para un cambio tan radical. Una la plantea el diputado Zafiro, la plantea en su momento, esto de que no tenga limitación territorial, una suerte de ministro de FEMóvil. Nadie garantiza que no se van a instalar todos en el mismo lugar, al lado de las notarías, para competir con las notarías. Por el contrario, si su objetivo es económico y no es una labor de función de política pública, no se va a instalar a un lugar donde no hay ingresos, donde no hay actividad notarial o paranotarial, para decirlo de alguna manera, porque no sé cuál sería el gentilicio de fedatario, fedatarizar. Se presentan, por ejemplo, algunas restricciones. No pueden prestar servicio a quienes hayan servido o a quienes hayan vinculado en el ejercicio de la profesión de abogado, ¿verdad? Lo mismo eso. Pueden haber sido el gerente general de la empresa, gerente de recursos humanos, miembro del directorio. Hay un vínculo. Entonces, habría que extremar el capítulo de inhabilidad. En cambio, si esta función de fedatario, la función, la cumplen funcionarios públicos, todo eso es innecesario y usted cubre el territorio completo, incluido, porque yo en eso no tengo reparo, incluido la comuna de Santiago, por poner un ejemplo, donde hay 38 notarías y puede tener 15 oficiales de registro civil que cumplan con la función de fedatario, que mejoraría no solamente el acceso, sino que también la competencia. Es decir, yo creo que los fedatarios, en tanto funcionarios públicos, de los que ya rigen, de los que ya están en ejercicio,
por lo menos podría al menos contar con mi apoyo. Pero yo tengo muchas dudas respecto de la creación de esta figura de naturaleza privada. Gracias, presidente. Diputado Díaz. Diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. Bueno, primero señalar que este no es un proyecto de fedatario, es un proyecto de una reforma importante en la notaría, conservadora, archivero, y se introduce esta figura. La verdad es que son 2 artículos los fedatarios, y la verdad es que tampoco creo que nos podemos empantanar en esta figura para no continuar tramitando el proyecto, que sí trae temas bastante importantes, y sobre todo la tecnología, la digitalización, la firma electrónica, muchas cosas que son necesarias para el acceso y también para el costo futuro. Ahora, respecto a los fedatarios, yo concuerdo con el diputado Zafirio en que tenemos un problema en 2 puntos, o 3 podríamos decir, pero para mí son 2, que es fundamentalmente la limitación territorial que no tiene, que debiesen estar limitados, y un número también limitado, entendiendo que son personas que van a durar 3 años en el cargo, que pueden volver a postular y que van a estar totalmente obligados a dar pruebas y a rendir una serie de fiscalizaciones que van a tener. Pero está claro que tiene que estar limitado el número, no puede ser que esto sea abierto, que no tengan jurisdicción y por lo cual se puedan pasar por Chile y que pase lo que dice el diputado Díaz, que se instalen todos en la Comuna de Santiago, que sabemos obviamente que hay 38 notarías. Y ojalá tenga incentivo justamente que los fedatarios quizá haya más números justamente en las comunas donde hoy día no hay notarios. Porque también hay otra cosa, montar una notaría no es de la noche a la mañana, entonces cuando se dice, mire, ¿por qué no aumentamos la notaría? Pero es que eso es un proceso que se va a demorar. No es llegar a instalar una notaría y cumplir con todo lo que la ley está imponiendo, que es una serie de tecnología que el notario va a tener que invertir. Entonces, yo creo que los fedatarios es una buena solución para ya empezar a cambiar el acceso en forma rápida. Respecto de el tercer punto que decía el diputado Zafirio, yo creo que está un poco limitado, o sea, está en el 401, está numerado. Quizás la número 6 transformarlo en un ministro de fe muy abierto, podríamos limitarlo. Pero está súper establecido y taxativamente cuáles son. Y el último punto, o sea, eso yo creo que son por lo menos la limitación del territorio y los números, la cantidad es una cosa que yo creo que el Ejecutivo tiene que venir con una propuesta, ojalá mañana, con una propuesta que nos diga si está disponible obviamente para hacer esa modificación y cambiar el 401 bis y introducir una indicación que modifique eso y lo limite, porque creo que son como el cuello de botella del tema fedatario. Y respecto a la participación de funcionarios públicos, yo creo que viene a adicionar que existan también la posibilidad que existan fedatarios que sean abogados. O sea, funcionario público está bien que exista también, y el Ejecutivo también lo hizo, porque en el 401 cuartel nuevo ya incluye al secretario de los juzgados de policía local y al oficial de registro civil. O sea, ya lo pensó ya. O sea, no es una locura decirlo, diputado Díaz, por su intermedio, presidente. O sea, el Ejecutivo también, porque agrega un actor más. Entonces la gente puede ir al notario, podría ir al fedatario de la comuna, o podría ir incluso al oficial de registro civil o al secretario municipal. El problema ahí que yo le veo, que está bien que existan, pero solamente limitarlo al funcionario público, me problema que obviamente una mayor carga de trabajo y por un ingreso que sigue siendo el mismo, porque el ingreso, y aquí lo dice el proyecto, iría al erario público, no al funcionario. Entonces, hay cosas como son prácticas. Si tiene que tomar un inventario solemne el secretario del juzgado de policía local y resulta que está supliendo al juez, ¿va a poder ir a tomar ese inventario solemne? Creo que no. ¿Va a poder ir a asistir a las juntas generales de accionistas, que es otra de las facultades que va a tener? Porque tiene que dejar el cargo a lo que está llamado o está mandatado, obviamente. Entonces tampoco es muy atractivo para ningún funcionario público, porque es más trabajo, no tiene ninguna remuneración extra, y la verdad que lo va a desatender de las funciones que está realizando habitualmente. Entonces, yo no me opongo que existan, yo creo que está bien que existan. Y si, aparte del oficial de registro civil, aparte del secretario de juzgado de policía local, hay otros más, bienvenidos. Pero también demos la posibilidad de que existan los abogados, limitados obviamente en número y limitados en territorio, porque así entonces el ciudadano va a tener notaría, fedatario, oficial de registro civil, secretario municipal,
démosle alternativas. Y finalmente esa es la manera más rápida de que la gente tenga mayor acceso, y no por la vía de la creación de notarías, que también es válida, pero que requiere capital, requiere tiempo, y obviamente no es tan rápida. Entonces, si le queremos dar una solución al ciudadano, decirle, mira, hoy día va a tener mayor alternativas y va a tener costos más bajos, que van a estar obviamente hoy día ya con el proyecto custodiados por el Ministerio de Justicia, en fin, bueno, es una forma, es una fórmula que creo que da resultados, al menos. Gracias, diputado Fuenzalía. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Presidente, yo recuerdo que en la última sesión del periodo del año legislativo pasado, habíamos acordado esto de que el Ejecutivo trajera una propuesta, preparara una propuesta. Y yo lo que veo sí ahora, que ya hemos ido discutiendo el proyecto, que sí en el tema de los fedatarios tenemos acuerdo en cuanto al número, y por lo tanto fijar un límite, y al tema jurisdiccional o geográfico, territorial. Entonces, tomé la palabra, presidente, para, con su intermedio, pedirle al Ejecutivo, y coincido con el diputado Fuenzalía, de que deberíamos avanzar en esa propuesta, con esto que ya hemos ido escuchando transversalmente, porque de esa forma también vamos a ir avanzando en el proyecto. Lo que no puede ocurrir es que vayamos avanzando en el proyecto y cada vez que se nombre la palabra fedatario entremos nuevamente en que no tenemos respuesta al menos de estos puntos en los que estamos acordados. Y respecto a atribuciones, funciones, la verdad es que tengo una duda después de haber escuchado al diputado Zafirio, porque el artículo 401 ter sí menciona taxativamente, porque ¿cierto? Establece allí cuáles son los numerales, respecto a además de los notarios, ¿cierto?, podrán ejecutar aquellos actos contemplados en, etcétera. Entonces, yo no sé si lo que planteó el diputado Zafirio, y me gustaría que se aclarara, es que tengamos una especie de ventana a través de una norma más general, cuando ya está señalado taxativamente en el artículo 401 ter, quiénes van a ser designados como fedatarios, o él está planteando una idea distinta, porque creo que ese sería un tercer punto en donde, si lo zanjamos, podríamos, creo yo, incluso terminar con el tema de los fedatarios a través de una propuesta que, hasta donde veo, es más transversal en cuanto a mantener esta figura con estas modificaciones. Gracias, presidente. Ya, gracias, diputada. Diputado Hirsch y después diputado Soto. Gracias, presidente. Yo creo que hay varios puntos que se van repitiendo porque nos van preocupando a todos. Es verdad que este proyecto tiene solo 2 artículos relacionados con el tema de los fedatarios, pero bueno, son bastante relevantes en realidad porque significan una innovación, y todos estamos buscando efectivamente mejorar esta demanda, esta necesidad que tiene la población en general. Ahora, llama la atención que ciertos criterios que están incorporados en este proyecto de ley. Por una parte, los notarios son hiper restringidos, controlado el número que hay por cada comuna, y a nivel de fedatario aquí de algún modo está operando en la propuesta que hay el libre mercado. Quien quiera ser fedatario, que cumpla con una serie de requisitos, bueno, puede serlo donde quiera, cuando quiera, como quiera. Y eso nos lleva a nosotros a algunas reflexiones que creemos que es bueno tener en cuenta y que han ido surgiendo acá. En primer lugar, hemos hecho la pregunta en el periodo legislativo anterior, en la última sesión, y la volvemos a repetir acá, si hay alguna estimación por parte del gobierno respecto al número de fedatarios que imaginan al menos que va a haber. Porque es muy distinto si hay 10, si hay 100, si hay 1000 o si hay 10.000. Y no tienen en este momento, por lo que yo he escuchado hasta acá, ninguna argumentación para decir que va a ser un número u otro. Y eso implica que no está claro cómo van a poder ser fiscalizados, y eso me lleva al primer punto, que es la fiscalización de los fedatarios. Evidentemente, si hoy día existe una fiscalización para los notarios, y esto va a quedar en los fiscales judiciales, ¿no es cierto?, un funcionario que están a cargo del fiscal de la Corte Suprema, bueno, ¿qué capacidad van a tener real para fiscalizar a los fedatarios si ni siquiera sabemos cuántos fedatarios espera el Ejecutivo que lleguen a ver? ¿Cómo prevemos que efectivamente se los pueda fiscalizar adecuadamente? Y es un tema que me parece que no es menor, sobre todo considerando otros aspectos sobre los cuales también quisiera reflexionar. No hay territorialidad definida, y creo que somos varios los que hemos mencionado, y coincido que si por una parte se habla de que tienen que ser habidos, que tienen que tener domicilio y oficina,
bueno, ¿qué sentido tiene en ese caso entonces que puedan ejercer en todo el país? Y si pueden ejercer en todo el país, ¿cómo puede entonces alguien que ha recibido los servicios de un fedatario volver a acceder a él en caso que lo requiera por uno u otro motivo? ¿Cómo se pueden evitar actos fraudulentos si ese mismo fedatario está una semana en Arica y a la semana siguiente está en Copiapó y después está en Santiago y después en Punta Arenas? Depende cómo le haya ido si llega hasta Punta Arenas. Entonces, ese punto que está, me parece, en el 401 TER, que no tiene una territorialidad definida, me parece que requiere una revisión y nosotros estaríamos porque sí estuviera circunscrito a un determinado territorio, ya sea la comuna o ya sea el área que abarca una corte de apelaciones. En tercer lugar, ¿vamos a dejar esto al libre mercado o será posible definir una cierta cantidad, al menos una cierta cantidad máxima por comuna? Hemos visto cuadros acá para los notarios, una proporción entre el número de habitantes. Creo que es importante que haya también una relación del número de fedatarios máximo que uno pudiera tener a nivel comunal. Pero tomando un punto que mencionaba el diputado Díaz, quisiera reforzar lo mismo. ¿Por qué no fortalecer en primer lugar el primer nivel del Estado con el que se encuentra la ciudadanía, que es la comuna, el municipio, la municipalidad, y fortalecer esta tarea sobre todo en los funcionarios municipales que cumplan esa función? Nosotros creemos que es mucho más potente que esté radicado ahí que en fedatarios que sean privados y que estén haciendo esta acción en paralelo con otras que puedan llevar a desarrollar como abogado, etcétera. Y por último, ¿cómo se pretende cubrir la falta de notarios y eventualmente la falta de fedatarios en comunas chicas? Ya que el fedatario en este caso está simplemente actuando en función de su interés legítimo, pero su interés de lucro, digamos, de hacer de esto un buen negocio. Por lo tanto, lo más probable es que se reproduzca lo mismo que pasa con la notaría, que no hay interés de instalarla en determinadas comunas. Tampoco un fedatario necesariamente debería tener interés en instalarla. ¿Cómo regular que efectivamente en todas las comunas de Chile tengamos la garantía de contar con quien pueda llevar adelante esta tarea? En definitiva, fiscalización, una territorialidad definida, una cantidad acotada y el fortalecimiento del fedatario como una acción de funcionarios públicos. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a dar la palabra al diputado Alessandri, que me la había pedido con antelación. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Muchas veces los proyectos que vemos en esta comisión cuesta encontrarles el sentido práctico, el sentido en que la ciudadanía se va a ver tocada por uno de estos proyectos. Yo creo que este es una tremenda excepción. Este proyecto al final va destinado a que la gente haga menos fila, a que la gente tenga acceso en su comuna y no tenga que viajar a otra para hacer un trámite, y también va en el sentido de pagarle menos. Aunque no lo hayan pensado así quizás, este es un proyecto que le hace tremendamente mucho sentido al ciudadano común y corriente. Le cambia la vida, le cambia las horas que tiene que pedir de permiso en su pega para ir a hacer trámites, le cambia el costo de esos trámites. Y estamos todos muy de acuerdo en eso, y decimos menor costo, más cerca, más barato, pero una vez que entramos al detalle empezamos a restringir. Yo concuerdo con la primera frase que dijo el diputado Zafirio, que cuando uno ha estudiado como abogado un sistema que funciona con notarios, cuesta mucho sacarse ese molde y pensar en una figura distinta, sin territorio, sin oficina, pensar en estos fedatarios. Pero quiero contarles que en la práctica los fedatarios ya existen. Los mesoneros que están en la notaría, todos los trámites que uno hace en una notaría en que no ve al notario, en la práctica son fedatarios. La única diferencia es que tienen dependencia laboral con el notario y están en ese domicilio, pero en la práctica esos trámites menores o trámites de mesón son los que este proyecto pretende sacar y llevar a los fedatarios. Es verdad lo que dice el diputado Hirsch respecto a que cuando el incentivo es solo económico, ¿quién va a querer irse a trabajar a un lugar pequeño o a un lugar con poco movimiento comercial? Y eso en las notarías hoy día se arregla, porque el notario que se va destinado a un lugar de poco movimiento, de poca ganancia, de poco lucro, sabe que si hace carrera después va a ser cambiado a una comuna más grande, una provincia más grande, y por eso está dispuesto a hacer el sacrificio de alguna manera. En los fedatarios no,
porque durarían 3 años, no tendrían territorio. Yo estoy de acuerdo que hay que revisarlo del territorio. Creo que la razón más importante para revisarlo del territorio es justamente esta: asegurar fedatarios en aquellos lugares más pobres, más pequeños, donde a nadie le interese ir a ese lugar. Y quizás ese paso por esa provincia pequeña, más pobre, sea un requisito para después pasar a la provincia más grande y con mayor actividad comercial. Lo veo como una forma de incentivar al fedatario, porque obviamente en la comuna de Santiago Centro va a estar lleno de fedatarios, pero quizás en otras provincias más pequeñas va a ser muy difícil. Cuesta cambiar la mente por el tiempo que nos tocó vivir, como aprendimos, como en la universidad, y entender el tema de la oficina, como que el funcionario público tiene que tener oficina. Yo los llamo a imaginarse el mundo de los próximos 30 años. Como decirle a un conductor de Uber que solamente va a poder trabajar en 2 comunas, o que solamente va a poder trabajar de lunes a viernes de 9 a 6, como dice la ley laboral. Hay que empezar a entender el mundo con menos regulación, con menos oficina, manteniendo la fe pública y entregándola, pero yo veo que los fedatarios van a tener que tener esa libertad para moverse de un lugar a otro, quizá en una provincia, quizá en una región, pero entendiendo que el municipio o el notario clásico, donde todos estamos acostumbrados a hacer los trámites, ya no da abasto porque el mundo se está moviendo mucho más rápido que eso. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Soto. Gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario, a su equipo. Bueno, yo creo que estamos entrando ya en tierra derecha y la principal innovación que tiene este proyecto de ley es la creación de esta figura nueva, los fedatarios. Esto existe en otras partes, pero en Chile tenemos solamente el cargo notarial que cumple todas las funciones de fe pública. Y en este caso se le van a asignar a los fedatarios parte de esas funciones que son más bien las que se han denominado trámites de mesón. Y yo quiero decir en primer lugar que estoy abierto completamente a la creación de fedatarios públicos o privados. Público o privado me da lo mismo, en la medida que se garantice que personas que hoy día no tienen acceso a servicios notariales en sus comunas lo tengan. Porque hoy día hay cerca de 150 comunas que no tienen notario. Y esta discusión puede tener mucho sentido teórico, pero la verdad que para esas personas que están desprovistas de este servicio o que acceden a muy alto costo, con traslados incluidos, petición de días administrativos, etcétera, es una gran solución. Yo creo que ahí se produciría un cambio notable para personas que entiendo que son más de 1 millón de personas, por una tabla que había ahí. Sí, sin duda hay que ponerle requisitos, por supuesto, más de los que tiene. El tema de los conflictos de interés es algo que tiene que regularse con mucha más precisión, porque en estos mismos lugares pequeños las relaciones son mucho más cercanas y tampoco hay muchos proveedores de todas las cosas. Consecuencia, la restricción que tiene que haber en términos de inhabilidades para los fedatarios y conflictos de interés debe ser mucho más exigente. También probablemente con algún tipo penal o sanciones bastante severas, más allá de las que plantea el proyecto. Sobre todo porque son instituciones nuevas que no sabemos muy bien cómo van a funcionar. Pero sí creo que apunta al objetivo principal, que es garantizar un mayor acceso de estos servicios a las personas y también probablemente un menor costo porque lo va a tener más cerca. En las ciudades de rango medio, que no son capitales de regiones ni de capitales de provincia, yo también me abriría a considerar, pensando en territorializar los fedatarios, la creación de un cierto número que habría que definir, pero creo que también harían darían un buen resultado, aumentando una oferta que hoy día es muy pequeña y que es la fuente de todos los problemas de mayores costos y dificultades de acceso. En las capitales regionales o en las capitales provinciales, yo creo que ahí hay que aumentar la cantidad de notarios. Y este proyecto no cumpliría su objetivo si no se compromete con un cierto aumento notario. Mire, aquí se hizo una tabla respecto de la cantidad de notarios en Chile antes del decreto 1515 y después del decreto 1515, que todos coinciden que era necesario crear 100 nuevas notarías. O gran parte piensa eso. Pero en esa creación de 100 nuevas notarías no se tocan las capitales regionales.
Santiago, antes del decreto 1515, tenía 38 notarios y después sigue con 38. Es decir, cero cambio. Valparaíso lo mismo, Temuco, Antofagasta, bueno, y probablemente si revisamos el resto, no hay mayores cambios. Y todo lo que se gana en mayor competencia a nivel de trámite de mesón, con la creación de notarios público-privados, fedatarios público-privados, no cambia mucho si no se crean nuevas notarías. Es decir, perfectamente este proyecto podría establecer un abaratamiento y mayor provisión de servicios de mesón, pero mantener los servicios registrales con el mismo monopolio que hay, con las dificultades de acceso que hay, donde nadie se entrevista nunca con el notario y terminan trabajando para las grandes empresas. Yo creo que el cambio también tiene que ir en los servicios de registro. Y eso implica entrar a la parte que hoy día no se ha tocado. Este proyecto tiene unos criterios. Dice, se tienen que crear nuevas notarías en base a determinados criterios. Pero yo creo que tiene que haber un compromiso en la ley de aumento. No solamente criterios para aumentar, porque la decisión no va a ir en el proyecto de ley, tienen que tomarla en este caso, el Ministerio de Justicia o el Ejecutivo. Pero creo yo que debemos resolver los problemas de los trámites de mesón y de los servicios registrales en todo su aspecto. Ya, muchas gracias, diputado Soto. Diputado Coloma, tiene la palabra. Gracias, presidente. Decir que comparto plenamente lo que ha dicho primero el diputado Soto respecto a la necesidad de aumentar el número de notarios. Creo que, a ver, el sentido de este proyecto es desnotarizar. Y para eso tenemos que crear la figura del fedatario, tenemos que dar la posibilidad que hayan mayor capacidad de que los funcionarios públicos, algunos funcionarios públicos puedan certificar firmas, pero también dentro del mundo registral de los notarios tenemos que ser capaces de abaratar costos, y para esto creo que es fundamental dos cosas, que una que puede ser de perogrullo, que es la obligación de que el notario sea quien certifique la firma. O sea, algo que en lo cual se basa este sistema registral, todos sabemos que no se cumple. Y lo segundo respecto a los mismos notarios es saber que tiene que tener una limitación de la cantidad de escrituras que pueden firmar. Si hay notarios que firman centenares diarias, y eso es imposible que un notario pueda mantener ese ritmo de trabajo y la capacidad de saber efectivamente qué es lo que está firmando. Y ahí yo siento que tenemos que limitar el número de folios que tienen algunos notarios, tenemos que avanzar en el aumento de la cantidad de notarios, pensando en generar competencia, sobre todo en la comuna de Santiago Centro, pero también en las capitales regionales, y abrirnos a la creación con las limitaciones que aquí se han expuesto a los fedatarios. Creo que esta es la única fórmula donde vamos a lograr que tener un servicio que sea más barato y más eficiente, porque lamentablemente, o sea, una cosa va a ser reducir el mesón, que es lo que van a hacer los fedatarios, y bienvenido sea. Pero creo que vamos a seguir en la práctica con un monopolio de 10 o 12 notarías en Santiago, que son las que hacen el 90% de las transferencias de bienes inmuebles en Chile. Entonces creo que ahí es donde también se hace urgente garantizar que el notario vea efectivamente que se está firmando algo, y también limitar la capacidad de pega de un notario hasta que sea una capacidad humana. No como vemos hoy día, que hay notarios que realizan pega aparentemente sobrehumanos, firmando centenares de documentos al día cuando no tienen ni una capacidad de leerlo. Así que, celebro, ministro, creo que al menos a mí, pero a varios de los que estamos acá, cuando leímos fedatarios por primera vez, nos dolió la guata. No era como veníamos pensado, nos hemos ido haciendo la idea y parece razonable que sea para estos instrumentos, pero también, sobre todo en las capitales regionales, meterle competencia dentro del mundo registral a los notarios, y también la capacidad de limitar cuánto puede o cuál es la cantidad de pega que puede tener un notario al día. Lo que se ve hoy día son algunos notarios que hacen pega que evidentemente no son ellos los que realizan esta función. Gracias. Gracias, diputado Coloma. ¿Alguna otra intervención? Ministro, no solo algo que agregar, yo creo que el propósito que sin duda uno lo lleva a dar apoyo a este proyecto presentado por el Ejecutivo es lo que explicitó en su momento el presidente, que es desnotarizar.
y siento que a veces esta figura del fedatario lo que está haciendo es facilitar el acceso a un ministro de fe. Entonces, ahí a veces siento que hay una especie de contradicción, porque si lo que queremos es desnotarizar, significa que la gente vaya menos a una notaría. Y por eso está la posibilidad de la firma electrónica, el sellado de tiempo, para que la gente haga los trámites por internet, por la web y todas esas cosas que hoy la gente hace mucho, y si tiene su firma electrónica, puede firmar documentos. Entonces yo creo que todo eso sin duda eso es lo que le facilita la vida. Pero si seguimos sin cambiar mucho de los trámites que requiere un notario, y que eventualmente, como ustedes bien dicen, son trámites de mesón, los de mesón son los que va a tomar el fedatario. Y esos trámites, muchos de esos ni siquiera deberían requerir la autorización de un notario. Entonces lo que vamos a estar haciendo es pasársela del notario al fedatario, pero sin terminar con lo que propiciaba este proyecto, que es desnotarizar. No sé si, porque es lo que yo creo que lo que hay que efectivamente es dar cumplimiento a la promesa de este proyecto. Y es que hay muchos trámites innecesarios. Pero aparte que hay muchos trámites innecesarios que hoy hace el notario, y que eventualmente, como son de mesón, van a pasar al fedatario, yo creo que hay muchos trámites que hoy se puede hacer con la firma electrónica, y que no vamos a tener necesidad de entonces tener que estar ni siquiera yendo al notario o yendo a un fedatario. Entonces yo creo que si potenciamos esa parte, yo creo que ahí en realidad le vamos a estar facilitando la vida a las personas naturales y a las personas jurídicas también. Por eso yo lo único que clamo es a la promesa primera, ¿verdad?, de notarizar. Porque efectivamente lo que queremos es que en un país como el nuestro pareciera que si no tiene la firma de alguien, el papel no vale. Entonces, ¿verdad?, y es como cuando uno va a cualquier lado y dice: yo soy tal, fulano, muéstrame su carnet. Entonces, como que uno tiene que estar con el carnet. Si no tiene carnet, uno no existe, ¿verdad? Entonces, hay que buscar una forma en que tampoco nos llenemos de trámites ya no en el notario, sino que les ponen el fedatario. Porque si no, es dejar de pasarle plata a uno, pero se la vamos a pasar al otro. Entonces, claro, vamos a aumentar la competencia, puede que sea más fácil acceder a un ministro de fe, pero la idea es que cumplamos la promesa de desnotarizar. Y yo creo que ahí hay muchos trámites que en Chile es innecesario y que hoy lo estamos llevando a un notario, y que eventualmente el día de mañana lo vamos a llevar a un fedatario. Entonces, solo le pido un poquito de coherencia nomás con la propuesta que usted, cuando anunciaron el proyecto, y uno dice: bien, me gusta este proyecto. Y estoy de acuerdo con todas las formas de designación, fiscalización. Sé que lo que el diputado dice tiene razón. Uno conoce al fiscal judicial, sobre todo en la región, y sabe que no va a tener las capacidades para estar fiscalizando, no sé, 30, 40 fedatarios, más los notarios correspondientes. Sabe que no, las capacidades no las va a tener, si más aún le mantenemos las actuaciones que tiene que realizar hoy por hoy un fiscal judicial. Entonces, lo único que pido es la coherencia nomás. El proyecto, por supuesto, desde un principio nosotros hemos estado interesados en apoyar, pero lo que no me interesa, créanme que de verdad lo que no me gustaría es pasar de un trámite que lo hace un fulano para que lo haga el otro, y entonces pasar de pagarle a uno para pagarle al otro, pero al final del día tiene que pagar igual. Si al final al final es pago igual, es decir, y la persona va a estar, puede que acceda con más facilidad a quien le va a pagar, pero igual le va a estar pagando. Entonces, yo creo que ahí hay que ver bien, para que los trámites no solamente que esté acotado en cuanto a territorio, número, sino también esos trámites de mesón, que son los que de alguna forma le hacen la caja chica al notario, no se la haga la caja al fedatario, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces yo creo que también hay que acotar bien los trámites, porque si no va a ser un trambasije de dinero de un lado a otro. Y bueno, el diputado Sofío tiene una opinión. Yo, por supuesto, tómela para decir. Sí. En 10 segundos. Es que el 401 establece cuáles son las facultades de los notarios. El 403 dice cuáles van a ser las facultades de los fedatarios, pero no elimina las facultades de los notarios. Es decir, las mantiene paralelamente. Entonces, máxima competencia para los trámites de mesón y cero competencia para trámites de registro, que es donde está el negocio. Eso.
Bueno, gracias, ministro, por escuchar nuestro clamor. Pero transversal. Y créame que todos tenemos la voluntad de buscar soluciones, pero todas estas observaciones respecto a los fedatarios nos preocupan. Bueno, presidente, yo lo primero que quiero decirle es que agradezco la discusión, el nivel y la calidad de la argumentación que se ha dado. Me parece que son atendibles. Uno puede estar en un 100% de acuerdo, en un 80%, pero en general bastante cercano y comprensivo de las opiniones que se han hecho presentes. Entiendo que algunos pueden tener mayor o menor atención, pero a todos nos cuesta, como decía inicialmente el diputado Zafirio y otros se han hecho eco de eso, asumir un cambio, porque con todos los defectos y limitaciones que tiene el sistema de notario y registral, estamos tranquilos respecto de la certeza de la fe pública y eso nos ayuda en la seguridad jurídica. Y eso tiene un valor y que, por cierto, nosotros no queremos ni tocar. Por eso que el sistema registral, que es la parte clave de esa certeza jurídica, lo tenemos siempre amarrado a los notarios y en lo que corresponde a los conservadores, sin tocarles esa responsabilidad. Sin embargo, como todos también hemos advertido, los tiempos nos exigen situaciones distintas. La última intervención, cuando usted habla de desnotarizar, es porque la gente hoy día está agobiada de trámites y sobre todo la gente que vive en ciudades grandes, las facilidades para hacer estos trámites no son muchas y la gente vive haciendo trámites para las más variadas cosas y quizás parte de lo que estamos haciendo y lo que queremos todos hacer en la modernización del Estado es simplificar esos trámites, aprovechar la tecnología. La tecnología es la que al final le va a permitir a la gente ganar tiempo. Si lo puede hacer todo con un teléfono, cualquier cosa, digamos, la postulación a un subsidio, la inscripción en un establecimiento escolar o el obtener alguna certificación de algún acto que requiera de un ministro de fe pública. Todo eso lo debemos hacer con la tecnología. Y tenemos que actuar en conformidad a las demandas de los tiempos. Pero quiero ser bien concreto para poder avanzar y lograr, en la inquietud de la diputada Núñez, avancemos y resolvamos esto luego, buscando principios de acuerdo. Yo quiero manifestar la disposición del Ejecutivo de avanzar con certeza en dos de los temas que han sido bastante recurrentes en las distintas interpretaciones. El número ilimitado de fedatarios y el ejercicio de su función nacional que plantea el proyecto. Yo comparto las inquietudes. Nosotros pensábamos, el diputado Gil nos vuelve a preguntar hoy día, o vuelve a mencionar una argumentación que ha hecho desde el principio, que ha sido muy consistente. ¿Qué proyección hay? No tenemos proyección, eso es verdad, lo hemos dicho y lo admitimos porque no sabemos cuál va a ser la dimensión. Pero entendemos que complica ese escenario el hecho de que fueran ilimitados. Lo hace más difícil de prever y más difícil de así anticipadamente fiscalizar o ver cómo se va a hacer esa fiscalización. Entonces, en lo concreto, nosotros nos abrimos a la idea de revisar el número ilimitado y el ejercicio de esta función en todo el territorio nacional. Podríamos alternativamente pensar en que hubiese un número que se definiera por el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones donde van a ser nombrados, un número que habrá que buscar algún polinomio, alguna forma de llegar a concluir cuál es ese número, de manera que realmente existan esta institución en forma generosa y con una jurisdicción que por lo tanto va a estar circunscrita a ese territorio jurisdiccional. Con lo cual, una de las inquietudes que yo he visto recurrente en diputados y diputadas de todo el espectro se podría acotar. Respecto del tema de la atribución, de las atribuciones, tal vez más que acotar las atribuciones habría que ver si la redacción que existe cubre con la inquietud que plantea el diputado Zafirio.
En general, yo tengo la impresión de que sí, pero la podríamos revisar a ver si hay algo más que hacer. Porque la última atribución que establece, o la penúltima, no sé exactamente, es dar fe de los hechos para los que fueron requeridos y que no estuvieran encomendados a otros funcionarios. Entonces, esa es bastante genérica, ¿no? Y permite pensar en una extensión por función, por desarrollo de la función de su trabajo. Y después está también la otra, autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sea en su presencia o cuya autenticidad conste. Cartas de renuncia, contratos de arriendo, contratos laborales, salvoconductos, finiquitos, en fin, hay una gama que por definición es expansiva. Yo no sé si necesitamos aumentar la atribución, me parece que está. Por lo tanto, que esa es la tercera inquietud que planteaba el diputado Zafirio y me parece que el diputado Fuenzalía en algún sentido. Por lo tanto, estamos claros. Podemos revisar la inquietud de los requisitos e inhabilidades, por si acaso podemos nosotros avanzar en precisar algo más en ese sentido. Respecto de otras inquietudes, aquí hay un planteamiento que hacía el diputado Díaz que nosotros no compartimos, porque si bien lo plantearon también algunos de ustedes, el proyecto incorpora a los secretarios municipales y a los oficiales de registro civil como fedatarios, no creemos que sea suficiente circunscribirlos a ellos. En buena medida porque desde ya tiene su trabajo y su actividad propia de sus cargos, pero además porque esto requiere una cierta mayor movilidad y una mayor accesibilidad y una mayor fluidez en la relación. Por ejemplo, cuando van a ir, señalaba, me parece, el diputado Fuenzalía, se tienen que ir a juntas de accionistas, exige un cierto desplazamiento. Una de las razones por las cuales habíamos levantado la restricción territorial es que hoy día los notarios, por ejemplo, pueden actuar dentro del territorio jurisdiccional del juzgado de letras dentro del cual pueden operar. Pero si están atendiendo a una sociedad que tiene una actividad en otro territorio, no pueden hacer fe de lo que ocurra en esa misma institución fuera de su territorio jurisdiccional. Y por lo tanto pensábamos que era en el ánimo de dar mayor fluidez. Pero por eso, si hacemos en el territorio de la región, el territorio regional de la Corte de Apelaciones respectiva, y le damos ese espacio, creemos que complementa a los fedatarios públicos, por así llamarlo, sin menoscabo de los fedatarios privados. No sé qué es lo que arriesgamos. Yo creo que el monopolio notarial no es sano. Creo que es bueno introducir la figura de los fedatarios con las restricciones que estamos incorporando. Me parece que vamos a ayudar a más. Me preocupa, como lo decía el diputado Gil, el tema de las notarías, de las comunas chicas. Pero hay que ser justo. Creo que también aquí se mencionaba por algunos diputados que instalar una notaría no es menor, porque genera obligaciones y exigencias para llevar los repertorios mayores. Algunos, cuando hemos planteado fechas de vencimiento por edad o por cumplir una cantidad de años, algunos notarios nos han dicho, pero si yo he hecho una gran inversión, necesito más tiempo. Bueno, hacer esa gran inversión en una comuna chica es difícil, pero no es difícil para un fedatario, que no requiere de esa gran inversión. Nosotros podemos tener más fedatarios en comunas chicas, y yo creo que parte del tema apunta en esa dirección. Por eso es que se justifican estos fedatarios precisamente en comunas chicas o dentro de las comunas en lugares que están más desconcentrados, porque parte de la razón por la cual todas las notarías se juntan en 4 manzanas, en el centro de cada ciudad, es porque ahí está la actividad comercial, la actividad bancaria, la actividad económica principal. Pero la gente no está necesariamente ahí. Entonces un fedatario puede ayudar a desconcentrar esa función en otros lugares, aunque también, por lo que voy a decir a continuación, también lo pensamos hacer en las notarías. En esto creo que apuntan bien el diputado Soto y el diputado Coloma en lo que dice relación con la necesidad de revisar también el tema notarial. De alguna manera también lo decía
el diputado Gutiérrez, el presidente de la comisión, cuando dice no estamos trasladando, repartiendo la carga, pero haciendo lo mismo, digamos, y vamos a dejar a las notarías en una situación de, entre comillas, holgura o de demasiada responsabilidad en torno al tema registral, que además no les quita el tema del mesón, ¿no? Aquí no se pretende quitarle a las notarías eso, sino que abrirle a la gente otras oportunidades. Pero sí, parte de las razones por las cuales los criterios para crear notarías cambian tiene que ver exactamente con eso. O sea, yo, de lo que conozco en mi región, en donde tuve alguna responsabilidad parlamentaria, en las 11 comunas, solo 4 de ellas tenían notaría. Y a mí me parecía muy absurdo. Yo siento que, a lo mejor no sé si en las 11 deberíamos tener notaría, pero sí advierto en 3 o 4 comunas que sí tienen capacidad y necesidad de tener una notaría, y no dependencia en otra. Y por lo tanto, a mí me parece que es importante avanzar en eso. Y en las ciudades, donde hay gran concentración, yo creo que tenemos que desconcentrar la existencia de la notaría. Ahora, se me hace complicado que la ley comprometa números de notaría, pero sí se me hace fácil comprometer el impulso de la creación de notarías como acción de nuestro gobierno dictada la ley para impulsar la creación de notarías bajo estos conceptos en ciudades medianas y grandes y en aquellas comunas que tengan la dimensión o la densidad para justificar su existencia. Eso lo podemos comprometer. Y finalmente, respecto del tema de desnotarizar, bueno, nos hemos concentrado en el tema de los notarios, que es una manera de desnotarizar, pero quizás a la que apuntaba el diputado Gutiérrez dice relación más bien con la desnotarización respecto de la cantidad de trámites que se exigen hoy día que tengan que tener autorización notarial. Nosotros pensamos que la desnotarización sigue 3 caminos. Uno, que es reducir la existencia de trámites obligatorios ante notario. El proyecto propone entregar al presidente la atribución para que a través de un DFL pueda hacerlo. Yo he oído aquí la inquietud de que no quieren entregar esa facultad, quieren que vaya en el proyecto. Estamos trabajando en eso, presidente, en definir qué trámite. El informe de la Fiscalía Nacional Económica sugiere una cifra superior a los 200 trámites que a su juicio no deberían ser autorizados ante notario. Nosotros estamos revisando esos y otros de manera de poder incorporar lo antes posible eso en el proyecto de ley, porque esto es lo que entiendo es una inquietud. Eso ayuda en la dirección que usted señala. Las otras 2 formas de desnotarizar son precisamente abriendo la posibilidad de que ministros de fe sean otros que los notarios, y por eso los fedatarios privados y los fedatarios públicos. Y tercero, quizás es la que a la larga va a ser la más impactante, que va a ayudarnos a todos en todo, es la tecnología. Nosotros estamos exigiendo que todos los trámites en lo sucesivo ante notario para los registros se van a hacer vía electrónica, vía digital. La firma electrónica avanzada se va a hacer utilizable. Para serle franco, y esta es una discusión que si se abre estamos dispuestos a tenerla, hemos pensado si acaso a los propios fedatarios no sería conveniente que actuaran solo por firma electrónica avanzada, pero creemos que eso al final lo que puede hacer es limitar su función, y quizás eso va a terminar siendo así por la fuerza de los hechos, pero lo confieso aquí, lo cuento en la franqueza y la apertura con que hemos estado viendo este tema. Finalmente no lo circunscribimos porque limitamos su accionar, y sobre todo pensando en mucha gente sencilla que no tiene la firma electrónica avanzada, que le vamos a producir un enredo, para qué decir a los adultos mayores. Nos parece que no se justificaría hacerlo hoy día, pero creemos que lo que va a cerrar el capítulo de la desnotarización es la tecnología, ¿no? Por lo tanto, estos 3 caminos, menos trámites notariales, más tecnología y más ministros de fe autorizados para poder llevar adelante estos trámites, le van a simplificar la vida a la gente desnotarizando. En resumen, presidente,
le ofrezco como gobierno presentar indicaciones que recojan estas inquietudes en el tenor de lo que he intentado resumir brevemente y que espero pudieran servir para despachar este proyecto en forma más completa y con mayor tranquilidad de todos, porque se está dando el paso que no es este gobierno. Varios gobiernos, varios parlamentarios desde hace muchos años están esperando y la gente, yo diría hoy día, nos exige. Muchas gracias, señor ministro. Creo que estamos todos de acuerdo con que se haga por parte del Ejecutivo indicaciones. Sabe que estamos ya en el tema de la votación, entonces sin duda el plazo que ustedes se tomen para incorporarla al debate es relevante para... ¿Sí? ¿Cuándo podemos traer la indicación? Sí, no, lo que quiero plantear es eso. Lo que quiero plantearle al Ejecutivo es que nosotros teníamos contemplado la discusión de este proyecto hoy, por supuesto lo estamos teniendo, y mañana. Entonces, pero como hay otro... ¿Traemos nosotros las indicaciones mañana? Si las quieren traer mañana... Vamos a hacer el máximo esfuerzo. Porque podríamos discutir el de transparencia y lo dejamos para la próxima semana para que se tomen el tiempo que ustedes estimen conveniente y nosotros mañana vemos el de transparencia que tenemos fijado. Entonces nosotros nos ordenamos para traer las indicaciones. No, vas a ver el de transparencia que tenemos, que está con urgencia igual. Entonces nosotros nos comprometemos a traer para el próximo martes las indicaciones que recojan lo que he resumido y sobre esa base poder avanzar ya en el despacho del resto del proyecto. Por supuesto, sí, así es, ministro. Estamos interesados en avanzar con rapidez en este proyecto. Y nosotros también tenemos una suma urgencia del tema de transparencia que también nos interesa, por supuesto, y mañana lo veríamos ese proyecto y lo dejaríamos para la próxima semana, para el martes, con las indicaciones de usted que las votaríamos una vez que usted las presente. Muy bien. Muchas gracias, presidente. No, de nada. Gracias a usted, porque yo creo que ya estamos mesurando un poco la discusión de este proyecto. Creo que a todos nos interesa avanzar con rapidez. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.